Vamos a pasar ahora entonces, eh, sería el tema 5, ¿no? O 4, que es sobre el proyecto de infraestructura, que básicamente la infraestructura representa los apoyos del puente, ¿verdad? Tanto apoyo extremo, que serían los estribos, como apoyos intermedios, que serían las pilas. Hoy vamos a ver los apoyos extremos o estribos, ¿no? Del puente. Básicamente esto es un puente típico carretero, ¿verdad? De viga pretensada. Si se fijan en los extremos, aquí en la elevación, en los extremos tenemos lo que son los estribos, ¿no? Los estribos se representan los apoyos extremos. Aquí en la planta se observa aquí, donde están, ¿verdad? Mientras que en el centro tenemos el apoyo intermedio o pila. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que son los estribos del puente, ¿de acuerdo? Entonces, los estribos del puente son, como dijimos, la estructura que sirven de apoyo extremo a la superestructura y soportan dicha carga. Son una transición, ¿verdad?, entre el puente y el relleno de aproche. Recuerden que nosotros tenemos un relleno, la que viene con la rasante de la carretera, ¿verdad?, para poder accesar una rampa, para poder acceder a lo que es la superestructura del puente, ¿no? Entonces, la conexión entre esa rampa y la superestructura del puente es precisamente el estribo. Entonces, como es una transición, ¿verdad? Sirve como muro de contención para ese mismo terraplén, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Pues yo voy a tener un empuje que actúa sobre mi estribo. En su mayoría, ¿verdad? Como son estructuras de contención, requieren básicamente de peso para su estabilidad, pues por lo general se utilizan materiales pesados para su construcción, como es la mampostería o piedra, el concreto simple o concreto armado, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Por lo general, se utiliza concreto armado, aunque ya más recientemente se ha utilizado, por ejemplo, tierra armada, incluso para puentes de luces pequeñas se puede usar gaviones con una base arriba de concreto, e incluso para puentes temporales, madera o acero, ¿no? Perfiles metálicos, perfiles o tronco de madera. Lo importante es que sirvan de apoyo para el puente en los extremos. Aquí hay una clasificación de acuerdo a la tipología estructural. Nos dice más o menos un rango en el que se puede utilizar. Por ejemplo, el bloque de apoyo da una altura hasta de 2 metros, aunque si lo utilizamos, por esto sería un estribo abierto. Si lo utilizamos con pilote, podemos lograr alturas mucho mayores. Claro que el terreno cae por aquí, o sea que tendríamos que tener espacio en la parte frontal para que caiga el terreno, ¿no? Ese tipo de estribo se puede utilizar cuando tenemos eh, zona de río muy plana y hay mucho espacio para poder colocar que el relleno caiga por la parte frontal del puente. Este sería un estribo de muro de gravedad. Aquí básicamente el peso del muro es lo que da la estabilidad y no tiene ningún refuerzo, porque se trata de reducir los esfuerzos aquí en la base, y son óptimos para altura entre 2 y 4 metros. Este sería ya un muro emboladizo, que sería necesariamente en concreto reforzado debido al esfuerzo que se generan, ¿verdad? Podemos llegar con ese tipo de estribo hasta 6 metros. Ya para alturas mayores se complican un poco los esfuerzos en la pantalla, y entonces podemos agregar este elemento acá, que es un contrafuerte, que permite redistribuir los esfuerzos en la pantalla, y entonces logramos que en vez de trabajar como voladizo, trabaje como una losa apoyada en 3 bordes. Y ya con ese tipo de estructura podemos llegar hasta alturas mayores, ¿no? De hasta 10 metros. Estos son ya otros estribos que se proponen acá, que la verdad que no conozco mucho. Este de tierra armada, un estabilizador con, con una bandeja, no se entiende muy bien, porque igual aquí, cuando nosotros metemos relleno aquí, esto sirve de estabilización. Yo prefiero mejor alargar las zapatas y meter contrafuerte. Este no le veo mucho sentido. Pero en general,
Lo más utilizado serían estos tres que están acá, ¿no? El muro de gravedad, muro envoladizo y muro con contrafuerte o estribo, ¿no? Aquí lo podemos ver con más detalle, ¿verdad? Lo que son de concreto simple, que sería el de gravedad, no tiene refuerzo, y lo que son de concreto armado, que sería el muro, el estribo envoladizo y el estribo con contrafuerte. ¿De acuerdo? Si lo vemos en detalle, como dijimos, el estribo de gravedad, sí, el estribo de gravedad puede ser construido en concreto simple o mampostería. Cuando hablamos de mampostería nos referimos a piedra. Estos estribos son con macizo que utilizan su propio peso, como dijimos, para resistir el empuje, o sea que se estabilizan por el peso del material por el que está conformado. Y como tenemos sesiones bien amplias, no requieren de refuerzo, ¿no? Y son buenos para cubrir alturas que no superen los 6 metros, como ya vimos, y no admiten tracciones en ninguna de las secciones. Como no tenemos refuerzo, ¿verdad? Sabemos que el concreto, la piedra, tienen baja resistencia a la tensión o a la tracción y por tanto se debe dimensionar de tal forma que no haya esfuerzo de tracción. Aquí se ve un puente típico de gravedad, cómo podemos predimensionarlo en función de la altura, ¿verdad? Cuánto tenemos que darle de ancho de zapata, cuánto sería más o menos aquí la altura de la zapata, cuánto podemos ponerle acá, aquí cuánto podemos ponerle. Entonces son más o menos dimensiones recomendadas, ¿no? Ya luego que se predimensiona, esas dimensiones hay que validarlas con la revisión de la estabilidad y las diferentes partes. Luego tenemos el estribo envoladizo, ¿verdad? Que es uno de los más utilizados también. Esto ya necesariamente tiene que ser construido en concreto reforzado. Estos estribos son económicos para altura entre 4 y 10 metros, adecuados en la presencia de terreno de baja capacidad, por tanto, y cuando los agregados son escasos, el transporte lo mismo no es económico, ¿no? O sea, cuando queremos bajar la cantidad de concreto que vamos a utilizar, ¿verdad? Podemos utilizar este tipo de sesión. Aquí se ve, fíjense que aquí hay menos, no es tan masivo el estribo como en el caso de el estribo de gravedad, ¿verdad? Que es un estribo masivo para darle estabilidad. Aquí se optimiza el uso del concreto, se tiene secciones más pequeñas y por lo tanto se requiere de un refuerzo, ¿no? Entonces necesariamente este tipo de estribo tendría que hacerse en concreto armado. Aquí tenemos dimensiones tentativas para, en función de la altura, predimensionar mi estribo. Luego tenemos el estribo con contrafuerte, que es básicamente el mismo estribo envoladizo, lo único que se le agregan unos muros perpendiculares a la pantalla para aumentar su resistencia, ¿no? Pero la estabilidad básicamente se calcula igual, ¿no? O sea, fíjense, en este caso, o sea, estamos hablando que la única diferencia sería en la pantalla. Entonces, como tenemos muros perpendiculares a la pantalla, esto reduce el esfuerzo en la pantalla porque ya la pantalla no trabaja como un muro envoladizo, sino que trabaja como una losa en dos direcciones. Y entonces ahí ya podemos reducir el refuerzo que se requiere y la sección que requiere el muro de la pantalla. O sea, este elemento que está acá, este elemento que está acá, la pantalla, ¿verdad? Fíjense que está apoyado aquí abajo. Está apoyado aquí abajo. Y entonces está apoyado en los muros. Si lo vemos de frente, vamos a suponer que si esta es la pantalla, ¿verdad? Si esta es la pantalla, yo voy a poner los contrafuertes a cada cierta distancia. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, un contrafuerte aquí, voy a tener, por ejemplo, un contrafuerte aquí y tengo la zapata aquí abajo. Entonces ya fíjense que ahí, en ese caso, las fuerzas no solamente se mueven así, así, ¿no? O sea, no solamente se distribuyen en esta dirección, como en el caso del voladizo, bueno, en este caso sería hacia abajo, o sea, la fuerza no solamente se dirige hacia acá, sino que como tengo estos muros aquí, entonces ya las fuerzas también se distribuyen así, y entonces ya el muro, en vez de estar en voladizo, sería una losa apoyada en 3 bordes, y entonces ya yo logro reducir los esfuerzos en el muro
puedo reducir esta sección y puedo reducir la cantidad de esfuerzo, la cantidad de refuerzo que requiero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar ahora en detalle lo que son los estribos de concreto. Ya vimos que los estribos pueden ser de varios materiales, incluyendo mampostería y piedra. Pero vamos a enfocarnos en lo que son los estribos de concreto, que en este caso serían los estribos en voladizo, concreto armado específicamente, estribo en voladizo y contrafuerte. Vamos a estudiar lo que son los estribos en voladizo. Estas serían las partes típicas de un estribo en voladizo de concreto armado. El asiento de la viga, placa de apoyo, la pantalla superior, esta parte de aquí. Esta es la pantalla inferior, aquí el asiento de la viga, fíjense que esta es la superestructura, estas son las zapatas o cabezal de pilote, si tiene pilote, como en este caso que tenemos pilote. Esta es la aleta, que es para mantener o contener el relleno, el relleno del aproche lateral. Esto de aquí, y la pantalla superior e inferior sirve para contener el relleno en la parte frontal, ¿verdad? Entonces en la parte lateral está la aleta. Esto que está aquí es la losa de aproche, creo que la llegué a mencionar cuando estábamos allá en la universidad, que es una transición entre el relleno del aproche y la superestructura. Como esto está apoyado directamente sobre el terreno, puede tomar las deformaciones del terreno y está fijo acá. O sea que él se acomoda a las deformaciones del terreno y permite una transición suave entre el relleno y la superestructura. Además que es muy difícil compactar de manera adecuada el terreno aquí en esta zona. Y además el terreno a medida que pasa el tiempo se va a ir consolidando, mientras que la estructura se va a quedar arriba y más si está fundada sobre pilote. Entonces es muy importante la losa de aproche. Esta sería una elevación frontal, esto es una sección. Aquí se puede ver en planta, esta sería una planta en la parte superior. Aquí se puede apreciar el asiento, se puede apreciar las placas de apoyo de las vigas, donde se apoyan las vigas, que puede ser de un material elastomérico. Se puede apreciar también la pantalla superior y el apoyo de la losa de aproche. Esto aquí es una planta, pero aquí ya sería una planta a nivel de la zapata, ¿no? O sea, en la zapata se puede observar que aquí ellos utilizaron pilote a una separación S. Entonces la zapata tiene una dimensión B por L, ¿no? Aunque por lo general para nosotros analizar el estribo, no tomamos el estribo completo, sino que lo que tomamos es 1 metro de estribo, como si fuera un muro, y entonces basamos nuestro análisis en ese metro de muro, ¿no? A menos que sea de contrafuerte, ya entonces en ese caso tendría que ser en 2 direcciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dependiendo de la forma de la aleta, podemos clasificar los estribos de varias formas. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la aleta recta, que se puede utilizar en paso a desnivel. Esto es que la aleta se pone paralela a la pantalla, ¿sí? Y entonces el relleno, aquí atrás, cae con su pendiente natural, ¿no? O sea, en toda esta zona que está acá, esto que está aquí es relleno de aproche. Entonces, fíjense que esta zona de acá básicamente es el talud que cae del relleno para acá y el talud que cae del relleno para acá. Entonces, para que el terreno no caiga hacia el frente, se pone esa aleta, ¿no? En este caso, paralela a la pantalla, ¿no? Aquí se ve en elevación lateral. Otra forma de colocar la aleta es inclinada con un cierto ángulo, ya sea 30 grados, 45 grados. Que tiene problema de recepción, no hay problema. Bueno, voy a tratar de estar pendiente para cuando salga que pueda entrar. Creo que falta una persona, ¿no? Jeffrey creo que falta, ¿no? Sí me escuchan bien. Sí, profesor. La pantalla se ve bien, ¿no? Fíjense, aquí tenemos Sí.
un estribo con la aleta inclinada. Esto se puede utilizar para cierta economía, en el relleno o en la aleta, ¿verdad? Si se puede dejar caer un poco de terreno por acá. También si tenemos el río cerca o el estribo está dentro del río, también sirve para, si el agua, por ejemplo, se mete por aquí, tiene una transición suave, ¿no? O sea, no tenemos, al tener 45 grados, pues el agua puede pasar sin mayor dificultad y sin tener un choque, ¿no? O sea que cuando tenemos estribo que cae dentro del cauce, podemos utilizar una aleta en esa forma. Y tenemos la aleta en forma de U. Bueno, aquí se ve una vista tridimensional del estribo con la aleta inclinada, en este caso 45 grados. Fíjense que hay el asiento de la viga, la pantalla superior, la pantalla inferior y las aletas. O sea que fíjense que el estribo básicamente lo que es un muro de contención. Entonces, el que tiene la aleta en forma de U, que es uno de los más utilizados, es ¿no? Fíjense que fue el primero que yo presenté, que la aleta va hacia atrás, ¿no? Paralelo, o digo, perpendicular a la pantalla. En este caso es para contener el relleno que viene por acá. Muchas veces llega hasta una cierta distancia y luego se deja caer el relleno aquí se forma un talud. Y acá, o muchas veces se continúa un muro de contención en todo el relleno de approach, cuando no tenemos espacio para que el terreno caiga de forma natural, como es el caso de los pasos de niveles que están dentro de la ciudad. Si tenemos espacio, pues entonces se puede dejar caer perfectamente el relleno. Si ustedes se fijan en todos los pasos a desnivel, el estribo que tiene, la aleta tiene forma de U, y además de eso, el muro de contención continúa en todo el relleno, ¿no? Porque no hay espacio para que caiga el relleno de aproche con su talud natural. El único que he visto en la ciudad que tiene su talud natural es el puente, el paso a desnivel que está ahí en la Independencia con Núñez. Ahí el puente tiene su estribo en forma de U, pero el relleno de aproche no tiene muro, sino que cae con su talud natural. Ahí ustedes se pueden fijar. Aquí se puede observar la aleta que está en forma de U, perpendicular a la pantalla. Esta es la pantalla inferior, esta es la pantalla superior, aquí está el asiento. ¿De acuerdo? Es como una caja. ¿De acuerdo? Y sirve también para rigidizar la zapata. Y aquí tenemos los famosos estribos abiertos, que era lo que les decía ahorita, que se hace bajito, se pone pilote. En este caso pusieron unos muros para agarrar el estribo ahí arriba, pero fíjense que por aquí, como es abierto, cae el terreno, ¿no? O sea que para poder utilizar este tipo de estribo tendríamos que tener espacio en la parte frontal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces las cargas de diseño de un estribo. Pues básicamente las principales cargas que debemos considerar, ¿verdad? Está la carga vertical de la estructura, que corresponde a la reacción de la superestructura, ¿no? Lo que es carga muerta y viva, ¿no? En este caso no se toma en cuenta el impacto. O sea, lo que tenemos que hacer es calcular la reacción debido a carga viva. Aquí está, ¿sí? Mediante la línea de influencia determinamos la posición de máxima fuerza de el camión y aplicamos entonces la ecuación de línea de influencia. Y por otro lado calculamos la reacción debido a la carga muerta, que sería una carga distribuida, ¿verdad? Que todos sabemos cómo calcular, ¿verdad? WL al cuadrado, WL sobre 2. Sumamos esas dos fuerzas y eso nos va a dar la reacción o la carga vertical de la superestructura, que sirve para estabilizar el estribo, ¿no? Que aunque no lo puse, pero se supone que debemos revisar varias etapas del estribo, ¿no? El peso propio del estribo y el relleno, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, del estribo de gravedad es lo que le da la estabilidad. Y básicamente eso se calcula con las áreas o los volúmenes multiplicado por su densidad. No lo pusimos acá, pero W sería igual, básicamente,
cada uno de esos W, ¿verdad? WI va a ser igual a su volumen o su área por la densidad. Como estamos considerando un metro lineal de estribo, entonces sería el área por su densidad. Y eso me va a dar entonces una fuerza por, o un peso por metro de estribo. ¿De acuerdo? Un peso por metro de estribo. Otra carga que hay que considerar sería el empuje. Profesor, escúcheme, Jeffrey, que lo acepte. Ah, ok. Sí, escucha, Jeffrey. Sí, profe. Ok. Entonces decíamos, ¿verdad? Viendo las cargas que actúan sobre un estribo, tenemos el empuje del terreno, que sería, vamos a decir, de la más importante. Básicamente el diseño lo rige lo que es el empuje del terreno, ¿no? Porque el estribo básicamente sirve de contención a lo que es el relleno de approach. Entonces, una de las cargas más importantes es, o vamos a decir, el diseño se hace para que sea estable ante el empuje del terreno. Pues básicamente la reacción de la superestructura y el peso del estribo, pues sirven para estabilizar el estribo. Lo vamos a considerar para estabilizar. Lo que me desestabiliza el estribo precisamente sería el empuje del terreno. ¿De acuerdo? Entonces el empuje del terreno, aquí está, lo voy a calcular. Considerando la etapa constructiva, en este caso, debemos de poner la diferente etapa. En este caso, fíjense que tengo el relleno, no tengo reacción aquí sobre el estribo, ni tengo sobrecarga. Esto sería un empuje sin sobrecarga. Y ya cuando esté en servicio, que sí tengo una sobrecarga, ¿verdad? De los vehículos que van a pasar, y voy a tener la reacción. Entonces esa sobrecarga yo la puedo considerar aumentando el empuje, ¿verdad? Pero también voy a considerar la reacción de la superestructura. O sea que yo voy a tener esas dos condiciones, ¿no? Sin sobrecarga y con sobrecarga. Durante el proceso constructivo y ya en servicio. Aunque me parece que esta es la más crítica. Entonces, para calcular ese empuje, pues utilizamos la ecuación que ya conocemos para el empuje del terreno, ¿verdad? Considerando empuje activo, un empuje, una distribución triangular, me va a dar esta fuerza que está ahí. Y como tengo una distribución triangular, la resultante va a actuar a un tercio de la altura. O sea que Y va a ser igual a H sobre 3. ¿De acuerdo? Si consideramos una sobrecarga, lo que va a pasar ahí es que se considera una altura H', ¿verdad? Esa altura H', ¿alguien me puede decir a qué es igual? ¿Alguien me puede decir a qué es igual a H'? ¿Sí? Profesor, H' no sería el espesor de la capa de rodadura o del No, pavimento. no, acuérdate que H' se calcula como la altura equivalente de la sobrecarga, W. Y yo la calculo dividiendo la carga W entre gamma. W entre gamma me da H'. Y entonces ya ahí yo lo sumo acá y entonces en vez de tener una distribución triangular, porque el empuje del terreno lo voy a considerar desde acá, ¿no? H desde acá. Voy a tener una empuje trapezoidal, ¿de acuerdo? Por eso entonces aquí tengo H más 2H, ¿verdad? Cuando multiplique acá, voy a tener el empuje triangular, que sería este que está aquí, igual a gamma H al cuadrado sobre 2 por K0, y el empuje rectangular, que sería este que está aquí, que básicamente gamma por H, me va a dar esto que está aquí, esta presión que está aquí, que es lo que tengo aquí. Sería cuando yo multiplique aquí, este 2 se va con este 2,
y voy a tener entonces gamma por H, me da esa presión ahí, y luego multiplicado por la altura me da el volumen de esfuerzo, ¿de acuerdo? Por K0. La distribución de empuje, como decía, en este caso es trapezoidal, ¿sí? O sea, esto es ficticio, es un antiflujio, vamos a decir. Y entonces Y, yo lo calculo como la resultante para una distribución trapezoidal del esfuerzo, que sería esto que está acá. O otra forma también de hacerlo sería considerar dos resultantes, una para el volumen rectangular y una para el volumen triangular. Pero con esta ecuación ya podemos hacer el cálculo de forma directa, ¿verdad? Y obtener de una vez la resultante. Entonces, el coeficiente de empuje estático de tierra, según la teoría simplificada de Rakhine, es igual a esta expresión que está acá. Por lo general, esta es la expresión que se utiliza. Esta sería la expresión de Coulomb, que es lo mismo, ¿no? O sea, van a dar el mismo resultado. Donde phi es el ángulo de fricción interna del material o el ángulo de reposo del material, ¿no? Esos valores de phi, por lo general lo recomienda la mecánica de suelo, ¿no? O a veces también da directamente el coeficiente de empuje activo. Si no tenemos ese dato, bueno, se le puede solicitar, pero para un diseño preliminar, si estamos haciendo un número rápido y queremos tomar un phi de referencia, pues estos son los valores que da la ASTRO, ¿no? Que lo podemos tomar como referencia para el cálculo, ¿de acuerdo? Si consideramos el sismo, ¿no? Esto es, fíjense que esto que está aquí, el K0 sería un empuje estático, ¿no? O sea que todos estos valores que se están considerando aquí es sin considerar sismo. Si consideramos sismo, que sería algo muy crítico, ¿verdad? Que, por ejemplo, durante la etapa constructiva se considera el sismo, pero suponiendo que ya en servicio se considera el sismo, ¿verdad? Para sumarlo al empuje estático más la sobrecarga, entonces en ese caso se modifica el factor de empuje activo y tenemos que utilizar esta expresión que está acá, ¿de acuerdo? Que es propuesta por los investigadores japoneses Mononobe y Okabe. Con esto podemos estimar cuál sería el K0 actuando a una altura de H sobre 3. Y para tomar en cuenta el efecto dinámico del sismo, entonces, o sea que tenemos dos componentes. Una triangular, que sería el empuje estático, considerando el sismo, sería esto que está acá. Y una, me parece que esta es rectangular, para el sismo, el empuje dinámico, que sería mediante esta expresión que está acá. Teta se obtiene con este valor que está acá, donde KH, tenemos beta, que es el ángulo de inclinación del parámetro, parámetro del muro, o sea, la parte de arriba del muro, no, ahí hay un error. Delta es la inclinación del empuje respecto al paramento, eso es lo que va ahí, paramento. O sea, básicamente es la parte de arriba del muro, ¿no? Tau es la inclinación del tope del relleno. KB es el coeficiente de aceleración vertical del sismo, se obtiene del espectro. KH, el coeficiente de aceleración horizontal del sismo, se obtiene del espectro. Esto sería bueno poner una gráfica por ahí. Yo creo que hay una gráfica para identificar. Pero tendría que buscarlo. Bueno. De todas maneras, eso es básicamente para el sismo, ¿verdad? Que es muy raro, como decía. Por lo general, la revisión se hace simplemente para el empuje estático durante el proceso constructivo. Porque ya cuando se coloque la superestructura, pues eso garantiza la estabilidad y es muy difícil que el estribo falle, ¿verdad? A menos que se presente un sismo, podría ser. Para la sobrecarga viva que se va a considerar, estos son los valores que da la ASTO, dependiendo de la altura del estribo, recomienda unos valores de altura equivalente para sobrecarga viva. O sea que ya directamente da las alturas que debemos considerar para el diseño de nuestro estribo. ¿De acuerdo? Luego del empuje del terreno, que sería la carga más importante sobre el estribo, ¿de acuerdo? Esa sería la carga más importante. Luego está lo que es el peso del mismo estribo con el relleno
y luego está lo que es la reacción de la superestructura. Hay otras cargas adicionales que podríamos considerar, como es el empuje de la superestructura, que son especialmente importantes en el caso de pórtico y arco, ¿no? O sea, cuando hay continuidad. Si tenemos estructuras como la que nosotros estamos viendo, que son isostáticas, pues no vamos a tener empuje de la superestructura, ¿no? Muy raro. Bueno, a menos que el efecto debido a sismo. Vamos a tener también presiones de viento y agua, dependiendo de dónde estén. No son tan importantes. Y la fuerza de tracción y frenado, que tampoco va a ser importante en el caso de un puente carretero. En el caso de un puente ferroviario, sí habría que considerarlo. ¿De acuerdo? Esas serían básicamente las cargas sobre el estribo. Como dije, la carga más importante en el caso del estribo sería el empuje del terreno. Luego tenemos lo que es el peso propio del estribo más el relleno y la reacción de la superestructura. ¿Hay alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Profesor, profesor, Sí, y a eso habría que chequearlo al deslizamiento y al vuelco. A ver si Sí. lo chequeo. sí, vamos a ver ahora el proyecto, ¿no? Ok. Profesor, Sí. una pregunta. Después que el estribo está en servicio, no se, no se podría considerar como un empuje pasivo. ¿El qué? ¿Cuál de ellos? O sea, en el El estribo, el puede empuje del relleno. acuérdate, va a depender, eso va a depender de hacia dónde se desplace, ¿de acuerdo? O sea, Sí. si el estribo viene hacia adelante, el empuje se convierte en activo, ¿verdad? Ajá. Si la estructura presiona el estribo, entonces el empuje se convierte en pasivo. Pero yo voy a considerar la situación más desfavorable, que sería cuando tenga un empuje activo, ¿no? Del terreno. Ok. ¿De acuerdo? O sea que Sí. puedo tener las dos situaciones, pero voy a considerar la más desfavorable. Entonces, vamos a ver el proyecto del estribo, ¿no? Que como ustedes lo mencionaron ahorita, la parte del empuje del terreno, pues sería básicamente para la revisión de la estabilidad, que es lo más importante en el caso del estribo. O sea que nosotros vamos a tener las siguientes condiciones que se deben cumplir. Estabilidad del volcamiento, lo que decíamos ahorita, o lo que preguntaban ahorita, estabilidad del deslizamiento también, o sea, tengo que revisar esas dos cosas, tanto el vuelco como el deslizamiento. Luego, entonces, la revisión de los esfuerzos sobre el terreno. Y finalmente, que la integridad del estribo, ¿verdad? Porque puede ser que, fíjense que todas estas revisiones que se hacen aquí se hacen como cuerpo rígido. Esto ya sería como cada una de las componentes del estribo, ¿no? Que tenga la resistencia suficiente para que no haya una falla de una de sus componentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver a cada una de esas revisiones. La estabilidad del vuelco, ¿verdad? Se debe calcular la excentricidad de la resultante alrededor del punto A en la base del estribo. La fuerza y momento que se resiste en el vuelco se usan con factores de carga gamma mínimo. O sea, son cargas de servicio, pero o sea, considero un estado límite de servicio y esos factores de carga para estado límite de servicio, ¿no? Y entonces tengo las fuerzas y momentos que causan el vuelco, que sería básicamente el empuje del terreno. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el esquema. Fíjense entonces, tenemos las fuerzas que estabilizan, que son el peso propio del estribo y el peso del relleno. Bueno, aquí se incluyó la reacción de la superestructura. Y tenemos las fuerzas que desestabilizan, que sería el empuje lateral del terreno. Este es el punto A. Entonces, con referencia a ese punto, yo hago sumatoria de momento, ¿no? Bueno, debía poner aquí sumatoria de momento con respecto a. Entonces, cuando hago sumatoria de momento con respecto a, voy a calcular los momentos de vuelco, que sería este que está aquí, o sea, el momento de vuelco, ME, básicamente va a ser igual a el empuje activo por su brazo, ¿no? 1/3 de H. Y voy a calcular espérense, este sería el momento de vuelco. Y voy a calcular los momentos estabilizadores, ¿verdad? Que son entonces cada una de estas fuerzas por su brazo, ¿no? O sea, lo voy a calcular con respecto al punto A, la suma, ¿verdad? Profesor, ¿me escucha? Escucho. ¿Me escucha, profe? Sí.
Hay algunos momentos que usted no se escucha para nada, se le corta el audio. Ah, déjame ver. Bueno, tengo el audio acá. Déjame sacar la computadora porque a lo mejor me estoy poniendo muy lejos. Y que me ponga el micrófono en la computadora. ¿Ahí me escuchan bien? Yo sí, pero mis compañeros parece que no. ¿Me escuchan bien? Los demás. Vamos a ver en el chat. Ok. Sí, yo lo escucho. Lisandro, ¿me escucha bien? Lisandro, que tiene problema, profesor. Parece que se salió cuenta de nuevo. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces tenemos el momento de vuelco, que sería básicamente el que produce el empuje del terreno, y tenemos los momentos que estabilizan, que sería el peso del estribo, el relleno, ¿verdad? La reacción de la superestructura y la zapata, que sería entonces la suma de todos los pesos por su brazo. Vamos a ponerle BI. BI básicamente sería la distancia que va desde aquí, desde la fuerza al punto A. ¿De acuerdo? Eso sería, vamos a poner aquí, por ejemplo, B Zapata. Yo voy a tener, por ejemplo, este que está aquí, que sería la distancia de aquí a el punto A. B estribo. Voy a tener el que está acá, que sería del terreno, sería entonces B terreno. Y voy a tener la reacción acá. O sea que yo voy a multiplicar cada una de esas fuerzas por su distancia B. Con respecto al punto A, me va a dar el momento estabilizador. Y voy a multiplicar el empuje del terreno por su brazo, que en este caso es un tercio de H, y me va a dar el momento de vuelco. Cuando yo haga la relación entre el momento de, aquí está al revés, debe ser el momento estabilizador entre el momento de vuelco, debe ser mayor o igual a 2. O sea que el momento de vuelco debe ser igual a 2 veces el momento estabilizador. ¿De acuerdo? Aquí esto está al revés. Luego tenemos, si cumplo con eso, ¿verdad? Está ok, la estabilidad del vuelco. Luego entonces, tengo la estabilidad del deslizamiento. En este caso, básicamente, lo que voy a hacer es a considerar una fuerza horizontal. Fíjense que el empuje del terreno, ¿verdad? Empuja el estribo también lateralmente, o sea que tiende a deslizarse. Entonces, lo que evita el deslizamiento sería la fuerza de fricción que se produce en la zapata, ¿verdad? Producto de la fricción que genera el peso de la estructura, ¿verdad? Sobre el terreno. O sea que la fuerza de fricción, básicamente, esta fuerza de fricción básicamente va a ser igual al peso por el coeficiente de fricción. Más si el estribo tiene cierto nivel de desplante, o sea que está dentro del terreno, entonces en la parte frontal voy a tener también una reacción del terreno que sería el empuje pasivo. Muchas veces esta parte de acá no se considera, se toma como un factor de seguridad y solamente evaluamos la fricción que genera el peso del estribo, ¿no? De acuerdo. Para revisar la estabilidad al deslizamiento. Básicamente debe de tener un factor de seguridad de 1.5. O sea que cuando yo tome la fuerza de fricción más el empuje pasivo entre el empuje activo, eso me debe dar mayor o igual a 1.5. ¿De acuerdo? Aquí sí está bien. Donde la fuerza de fricción, ¿verdad? La definimos como el peso total del estribo por mu, donde mu es básicamente el coeficiente de fricción, ¿verdad? Entre el terreno y
la zapata del estribo, que de acuerdo a la ASTO recomienda estos valores, ¿no? Mampostería sobre concreto. Bueno, esto sería concreto sobre concreto, .60, concreto sobre arena o grava, .50, y concreto sobre arcilla, .40. Este sería el más desfavorable. Si queremos hacer una revisión rápida, podemos llevarnos de estos valores. Si vamos a hacer una revisión definitiva, pues entonces tenemos que tener que tomar el valor recomendado por la mecánica de suelo. ¿De acuerdo? Entonces, luego que revisamos lo que es la estabilidad al vuelco, ¿verdad? Y la estabilidad al deslizamiento, entonces viene la revisión de las presiones sobre el terreno, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, básicamente ahí se calculan los esfuerzos basados en una distribución uniforme. En estribo cargado eléctricamente, cimentado sobre roca, se supone una distribución de presiones triangular o trapezoidal, como vamos a ver más adelante. Y en estribo donde están cimentados sobre suelos blandos, se considera cimentación profunda, pues entonces en ese caso serían los pilotes. Revisar la capacidad de los pilotes. Aquí entonces calculamos lo que es una excentricidad, que sería igual al momento factorado actuante entre la fuerza vertical factorada actuante. Esto sería A, no E. Vamos a llamarlo A, para explicarle de dónde viene A. Déjenme ver. Esto sería A. Vamos a llamarlo A. Entonces, A es básicamente el momento de vuelco, el momento factorado actuante, entre la fuerza vertical factorada. Fíjense que cuando nosotros revisamos porque esto se hace con fuerza de servicio. Cuando nosotros calculamos, determinamos el equilibrio por vuelco, lo hicimos con respecto al punto A. Entonces, con respecto al punto A, yo tengo una resultante vertical, ¿verdad? Que es la suma de todos los pesos verticales, que eso nos sirvió para determinar el momento estabilizador. Y también voy a tener una componente horizontal, ¿no? Que tiene que ver con el suelo, vamos a decir. Esa no me interesa. La que me interesa sería entonces la componente horizontal, ¿no? Que sería la suma de todos los pesos, ¿no? Y eso también me da un momento resultante aquí. El momento resultante, si el estribo es estable, obviamente va a dar hacia acá. Porque ese momento resultante, ¿verdad? El momento resultante va a ser igual al momento estabilizador menos el momento de vuelco. Como nosotros dijimos que para que sea estable el estribo, el momento estabilizador tiene que ser 2 veces el momento de vuelco. ¿De acuerdo? O sea que el momento aquí resultante va a ser positivo, ¿no? Si el estribo es estable. Entonces ya teniendo eso ahí, yo calculo la posición de la resultante, ¿verdad? Esta resultante. Yo la voy a calcular entonces como esa posición, ¿verdad? Fíjense que tengo aquí la resultante es un par y una fuerza. En realidad la fuerza tiene una inclinación aquí, pero recuerden que no me interesa la componente horizontal, solamente me interesa la componente vertical. Entonces yo quiero moverla hacia acá y calcular A, que era lo que le decía ahorita, la distancia que le decía ahorita, que sería esta distancia de aquí, la distancia desde la resultante al punto A de aplicación de la fuerza. Esto aquí lo vamos a llamar entonces A. Entonces esa A yo la voy a definir como el momento resultante entre la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Entonces A me permite a mí decidir de una vez qué tipo de distribución yo tengo en mi estribo. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes vieron su concreto reforzado, ¿verdad? Vieron ahí lo que se define como el núcleo de una sección rectangular. ¿Qué es el núcleo de una sección? De una columna, por ejemplo. El núcleo
¿Alguien me puede decir qué es el núcleo? Es la parte que en el centro de la columna, Ujú. adentro de los estribos, de la barra de acero, Sí, la parte interior. no exactamente. En el caso de los esfuerzos, ahí tú te refieres ya al núcleo cuando hablamos, por ejemplo, en el término sísmico. Pero yo lo que yo me refiero es, por ejemplo, cuando yo tengo una sección rectangular, ¿sí? Yo tengo el centro, déjame ver si lo dibujo acá, que se vea. Déjame ponerlo de otro color. Y más fino. Yo voy a tener mi centro, ¿verdad? Imagínense que esta es una sección rectangular, imagínense que esta es la zapata en plano, ¿verdad? Entonces yo tengo una sección así, ¿verdad? Estos son los ejes. Este es el centro de la sección. Entonces hay una región que se define como el núcleo de la sección, ¿sí? Que si yo aplico mi fuerza dentro de ese núcleo, dentro de esa área, entonces todos los esfuerzos que se producen en la sección, ¿sí? Porque acuérdense que ahora mismo estamos considerando una fuerza más un momento. Entonces, cuando tenemos una fuerza y un momento, la fuerza me produce una distribución uniforme y el momento me produce una distribución con una variación lineal. Cuando sumo esos dos esfuerzos, dependiendo de la excentricidad, yo voy a tener que van a aparecer todos los esfuerzos con un mismo signo o va a haber un cambio de signo debido a la presencia del momento, ¿verdad? Entonces, si la fuerza o la excentricidad de la fuerza cae dentro de esa área que se conoce como núcleo, entonces los esfuerzos que actúan en la sección van a tener todos el mismo signo que la fuerza, ¿no? En este caso, como estamos hablando de compresión, si la reacción, cuando yo calcule aquí A, entonces yo voy a tener que E, ¿verdad? Que es lo que me define el núcleo, va a ser igual entonces a la base entre 2 menos A. ¿De acuerdo? Fíjense que esto es B, ¿verdad? Y por tanto, entonces, esta distancia que está acá sería B sobre 2, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí sería B sobre 2, vamos a ponerlo aquí. Esta distancia que está acá sería B sobre 2, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos calcular E, sería básicamente B sobre 2 menos A. Y A es igual a la distancia, ¿verdad? Porque recuerden que yo calculé toda esta fuerza con respecto al punto A. Sería entonces igual al momento resultante menos la resultante. ¿De acuerdo? Entonces, si mi excentricidad cae dentro de esa zona que se conoce como el núcleo, pues básicamente es una distancia igual. Eso se puede determinar. Se lo voy a dar aquí ya. Ya eso está calculado. En el caso de una sección rectangular, el núcleo está en el tercio medio. ¿De acuerdo? O sea que esto que está aquí, esta distancia que está aquí es igual a B sobre 6. Y esta distancia que está acá es igual a B sobre 6. ¿De acuerdo? Y esta distancia que está acá, entonces el B sobre 3, obviamente. Entonces, fíjense que si la excentricidad es menor que B sobre 6, vamos a poner aquí, si E es menor que B sobre 6, entonces distribución trapezoidal de fuerza. ¿De acuerdo? Y entonces utilizamos las ecuaciones que están acá. Si E me da que es mayor que B sobre 6, entonces, en ese caso, se supone que van a aparecer esfuerzos de tensiones, pero como el suelo no toma tensión, no se considera que el suelo tome tensiones.
Entonces hay que equilibrar la fuerza con la posición de la resultante, como vamos a ver en la próxima gráfica. O sea, en ese caso, tenemos una distribución triangular de los esfuerzos. ¿De acuerdo? Esas serían las dos posibles soluciones, vamos a decir, ¿no? Que tengamos una distribución trapezoidal o que tengamos una distribución triangular. Entonces, si tenemos una distribución trapezoidal, ¿verdad? Ya que determinamos la posición de la resultante, tenemos una distribución como esta, trapezoidal, entonces básicamente el esfuerzo máximo sería este valor que está acá y el esfuerzo mínimo sería este valor que está acá. En ese caso no hay misterio, ¿no? Esto que está aquí sería la resultante. Esto sería R, o sumatoria de R. ¿De acuerdo? O sea que en ese caso vamos a tener que el esfuerzo máximo, que es lo que me interesa, sería esto que está acá. ¿De acuerdo? Si E mayor que B sobre 6, o sea que cae por aquí, en esta zona de acá, entonces en ese caso, nosotros tenemos una distribución triangular de esfuerzo y entonces este sería el resultante, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense que no considero que el suelo toma tensión. Entonces, este volumen de esfuerzo tiene que equilibrarse con esta fuerza, ¿de acuerdo? De acuerdo a eso, fíjense que si nosotros tenemos solo dos fuerzas, se supone que aquí yo voy a tener una fuerza. Si nosotros tenemos dos fuerzas, entonces la mecánica o estática me dice a mí que para que esas fuerzas estén en equilibrio deben de estar alineadas, ¿no? ¿Sí? O sea que deben de coincidir su línea de acción. ¿De acuerdo? O sea que la resultante del volumen de esfuerzo debe coincidir con la resultante de las fuerzas que están aplicadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la posición de esa fuerza? De la resultante del volumen de esfuerzo si tengo una distribución triangular. Esta distancia de aquí, ¿cuál sería? Un tercio de la base. Tercio de B, correcto, así es. O sea, esta distancia de acá sería igual a B sobre 3. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense que por principio yo estoy diciendo que ambas fuerzas deben coincidir. O sea que B sobre 3 es igual a A, ¿no? O sea que ya ahí tengo una igualdad. B sobre 3 debe ser igual a A. Y por lo tanto, yo voy a tener que B, ¿a qué va a ser igual? A 3BCA. ¿De acuerdo? Eso me va a definir a mí entonces cuánto es esto que está aquí, esto que está acá. Que obviamente es menor que el B real de la zapata, ¿no? Porque estamos diciendo que hay una parte que está en tensión. O sea que B yo lo defino como 3BCA. ¿De acuerdo? Entonces, para yo determinar el Q máximo, pues entonces simplemente esta fuerza que está aquí, la resultante, F, ¿verdad? Ahí ya están alineadas las dos fuerzas, ¿verdad? Si B es igual a 3A, entonces las dos fuerzas coinciden. Ahora, el volumen de esfuerzo, ¿verdad? De aquí, de la reacción, F, debe ser igual a la resultante. ¿Están de acuerdo? O sea, F debe ser igual a R por equilibrio. Pero además de eso, si yo calculo a F en función del volumen de esfuerzo que está acá, que si tengo una distribución triangular, ¿a qué va a ser igual F? Jóvenes. Al área de la. ¿Y a qué es igual el área? Ahí hay un trapecio. O sea, No, la parte hay un triángulo, es un triángulo. Un medio de la base por altura. Triángulo. Sería, perdón. Un medio de la base por altura de la figura. ¿Cuál es la base? La base, el B de arriba. B. ¿Y cuál es la altura? El Q. Q máximo. ¿De acuerdo? Entre 2. Eso me está dando entonces
el volumen de esfuerzo, la fuerza F. Pero dijimos que por equilibrio es igual a R, ¿no? Y entonces ya fíjense que de ahí yo puedo despejar mi Q máximo, ¿no? Entonces Q máximo, ¿a qué va a ser igual? A R A entre 2SR, B por a ah, 2SR, entre B. entre B. ¿De acuerdo? Y ya B la conozco porque B es igual a 3A. ¿De acuerdo? Que incluso aquí puedo de una vez sustituir y decir que el Q máximo es igual a 2R entre 3A. ¿De acuerdo? Y ya teniendo a Q máximo, es el valor que me interesa, ¿verdad? ¿Cuánto vale Q máximo? Entonces ya teniendo a Q máximo, calculamos entonces, lo comparamos con el esfuerzo sobre el terreno, ¿no? Obviamente, no, esta distribución de esfuerzo nunca es favorable. Si le da de esta manera, lo más aconsejable es modificar las dimensiones de la zapata para que todo esté en compresión, ¿no? Porque eso implica que hay una parte del estribo que se está levantando, ¿no? Porque hay tensiones, ¿de acuerdo? Pero entonces ya ahí básicamente sería una forma también de calcular Q máximo. Si para un caso de carga accidental le da así, no habría problema, ¿verdad? Si consideramos sismo. Pero para la carga permanente, lo más aconsejable es que todo esté en compresión, que no hayan tensiones en la zapata. Si tenemos pilote también, puede darse el caso de pilote. Entonces, en ese caso, la fuerza que va a tener cada pilote, que es lo que me interesa en este caso, ¿no? Calcular cuánto es la fuerza que actúa sobre cada pilote, ¿no? O sea, yo voy a determinar cuánto es la fuerza que actúa aquí y cuánto es la fuerza que actúa acá. Por la forma, ¿verdad? La distribución que tenemos, fíjense que hay una excentricidad, yo voy a tener que en los pilotes del frente voy a tener el P máximo, ¿de acuerdo? Y los pilotes de atrás me va a dar el P mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar esa fuerza P, que es lo que me interesa en este caso, calcular cuál es el P máximo y compararlo con el P admisible del pilote, calcular el P mínimo y ver que no haya tensión que sea mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Y si hay tensiones que no sobrepase los niveles de tensiones del pilote, aunque lo más aconsejable es que no haya tensiones. Entonces, básicamente, lo hacemos considerando que esto es una base rígida, como hicimos en el caso aplicando el método estático. Básicamente, yo lo que voy a tener aquí es que llevar esta fuerza, la resultante, la llevo al centroide de los pilotes, ¿no? O sea, yo voy a llevar esta fuerza al centro de los pilotes, que va a depender de la distribución de los pilotes. Si los pilotes son simétricos, o sea, que tengo igual cantidad de pilotes adelante y atrás, entonces va a coincidir con el centroide de la zapata. Si tengo más pilotes adelante, entonces el centroide se va a mover, ¿no? Que sería lo más favorable si tenemos un momento que actúa acá. O sea, nosotros aquí vamos a tener un momento, entonces aquí, ¿verdad? La fuerza esta que va a ser la resultante, ¿verdad? La moví al centroide de los pilotes y voy a tener un momento que es igual a la resultante por la excentricidad. Que la excentricidad ya la calculamos, ¿verdad? Ahorita la calculamos, ¿verdad? Como B sobre 2 menos A. Entonces ya teniendo la resultante y teniendo el momento, pues la fuerza en cada pilote la calculo aplicando el método estático, ¿de acuerdo? O sea, la fuerza sobre el pilote de adelante, P máximo, yo lo voy a calcular como la resultante entre el número de pilotes, vamos a llamarle NP, más el momento por la distancia del pilote, en este caso sería X2, entre la sumatoria de todos los Xi elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Es como hicimos con el método estático, ¿de acuerdo? Y el P mínimo, entonces, yo lo voy a calcular como igual R entre el número de pilotes más el momento, perdón, en este caso sería menos el momento por X1 entre la suma de los Xi elevado al cuadrado.
¿De acuerdo? Y entonces ahí usted tiene cuál sería la carga máxima y la carga mínima. La carga máxima en este caso, P máximo debe ser menor que el P admisible sobre el pilote. Y la carga mínima se recomienda que sea mayor que 0 para que no haya tensiones. ¿De acuerdo? Entonces, si cumple eso, pues entonces ya no tenemos problema sobre el pilote. La carga admisible se la va a dar el estudio de mecánica de suelo, ¿verdad? Dependiendo de las propiedades del suelo. Y aquí entonces lo recomendable es que para carga permanente no tengamos tensiones en este pilote. A lo mejor para un caso de carga accidental sí podríamos tener. Y en ese caso tendríamos que considerar la fricción sobre el terreno para determinar cuál sería su capacidad de tensión máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que el suelo es un material que tiene baja capacidad de tensión, igual que el concreto y que la piedra. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Luego que ya revisamos las presiones, ¿verdad? No tengo aquí el Q máximo, parece que no lo... Que verificamos que los esfuerzos máximos son menores que los esfuerzos admisibles. Entonces hacemos una revisión de la resistencia de cada una de las partes de la estructura, ¿verdad? Donde vamos a tomar las secciones críticas y la vamos a revisar a fricción importante. Recuerden que nosotros tenemos acá un empuje del terreno, la que actúa sobre el estribo. Aquí tenemos un relleno que actúa sobre la zapata y aquí tenemos unas presiones que reaccionan sobre la zapata. Entonces yo voy a tener aquí, por ejemplo, para diseñar esta sección, yo voy a hacer a calcular cuánto vale el cortante, cuánto vale el cortante, cuánto vale el esfuerzo cortante aquí. Muy grande ese esfuerzo. Cuánto vale el esfuerzo cortante acá y el momento, ¿verdad? En función de la distribución de esfuerzo que voy a tener aquí, ¿no? O sea, yo voy a tener una distribución de esfuerzo así. ¿Verdad? Y entonces yo voy a determinar cuánto vale esos valores ahí y con eso entonces voy a diseñar este acero que está acá. Luego entonces voy a tomar la pantalla inferior igual. Voy a entonces a calcular en esta sección de aquí cuánto vale el cortante y cuánto vale el momento, ¿verdad? Momento y cortante. Todo esto es último, ¿verdad? Igual aquí, momento y cortante. Y entonces voy a calcular igual los esfuerzos, cuánto vale el esfuerzo ahí abajo debido al empuje del terreno. Voy a tomar, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Debido entonces al empuje del terreno. Yo voy a calcular entonces cuánto vale la fuerza ahí para determinar ese acero que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tomo el esfuerzo, el empuje que está acá para determinar el acero aquí en la pantalla superior. Tomo este empuje que está acá para calcular el acero en mi pantalla inferior. Claro que este esfuerzo que está acá está amplificado. O sea, este empuje del terreno yo lo voy a multiplicar por los factores de carga y me va a dar un empuje último. ¿De acuerdo? Yo no estoy utilizando fuerza de servicio. O sea, que las fuerzas que estoy obteniendo son fuerza última. ¿De acuerdo? Y luego entonces voy a diseñar mi zapata considerando el empuje del terreno también con las cargas mayoradas, ¿no? Si tengo, vamos a suponer que tengo una distribución trapezoidal, que no hay tensiones, entonces voy a tener una distribución como esta, ¿no? Entonces voy a tener, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que entonces tengo que calcular un cortante aquí en esta sección con un momento, ¿no? O sea que voy a tener un momento acá, ¿de acuerdo? Entonces voy a revisar para ese cortante y ese momento. Pero también en esta parte de aquí, recuerden que
aquí hay un relleno y por tanto aquí yo voy a tener una distribución de esfuerzo también que debo de considerar para fines de diseño, para garantizar la integridad de mi estribo. ¿De acuerdo? Entonces voy a calcular ese peso más este peso, la diferencia entre esos dos pesos. Entonces voy a determinar cuál es el cortante en esta sección de acá. Y me va a dar también un momento. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener un cortante y un momento. Y con esas fuerzas y esos esfuerzos, entonces voy a determinar cuál acero necesito en la parte inferior, ¿verdad? Considerando este momento que está acá. Y cuál acero necesito en la parte superior, considerando este momento que está acá. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí esto se va a deformar así, ¿verdad? Debido al peso del relleno. Y aquí esto se va a deformar así debido al empuje del terreno. ¿De acuerdo? Aquí esto se va a deformar así debido al empuje del terreno. Y esto aquí se va a deformar así, ¿verdad? Debido al empuje del terreno. ¿De acuerdo? O sea que en función de eso yo tengo que colocar ese armado que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? O sea que yo voy a tener que mi resistencia última va a ser mayor que mi fuerza última. Phi Rn sería resistencia última, ¿verdad? Rn sería resistencia nominal. Y Q serían las fuerzas internas amplificadas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Ya cuando yo hago esos cálculos, ¿sí? Profesor, y en el diseño del acero, ¿no se va a considerar el peso de la viga que está sobre el estribo? O sea, la reacción. Abajo. Bueno, para que tú la estás considerando, tú dices, espérate un momento, voy a poner acá. Tú dices aquí la reacción de la superestructura. Sí, eso sí. Lo primero es que vamos a considerar diferentes estados de carga, ¿no? O sea, que se van a considerar diferentes combinaciones. Entonces, esa reacción yo la considero cuando estoy determinando los esfuerzos aquí abajo. ¿De acuerdo? O sea, cuando estoy calculando el esfuerzo sobre el terreno, yo voy a considerar todas las fuerzas, ¿no? O sea, yo voy a calcular esfuerzo sobre el terreno para los diferentes estados de carga. Ahora, esta fuerza de acá no me produce una fuerza, de hecho ayuda, ¿no? Porque sería compresión, para fines de cálculo aquí de la ascensión, sería una compresión, se podría considerar. Pero creo que el caso más desfavorable sería considerar solamente flexión debido al empuje del terreno. ¿De acuerdo? Tú podrías así también, bueno, por lo general lo que se hace es que aquí en esta zona se pone también un acero adicional aquí, en el asiento aquí se pone un acero para precisamente tomar esa reacción, ¿no? Evitar cualquier deformación ahí local o concentración de esfuerzo. ¿De acuerdo? Pero si tú la consideras cuando estás calculando los esfuerzos aquí abajo sobre el terreno, ¿no? Que son los que empujan la zapata, ¿no? La deforman. De acuerdo. Entonces, ya que tú tienes todo ese acero calculado, ¿verdad? Pone todo el otro acero que se requiere por detalle, un acero que va aquí, donde se apoya la losa de aproche, el acero que va aquí al frente por temperatura, el acero que va longitudinal. Recuerden que nosotros analizamos por lo general 1 metro de estribo, por lo tanto, ese acero por metro lineal. Y el acero que va en la dirección longitudinal, o sea, transversal, perpendicular a este acero, pues básicamente es un acero que se coloca por temperatura. Aquí está un ejemplo, ¿no? Fíjense que básicamente el acero longitudinal es por temperatura de media 20, y el acero fuerte sería entonces el acero que va aquí, ¿no? Que está en esta sección acá, aquí, y el que va arriba y abajo en esta sección. ¿De acuerdo? Y este ya es el armado de la aleta. La aleta la voy a diseñar como si fuera un muro que está recibiendo un empuje lateral, ¿de acuerdo? Lo puedo considerar en voladizo, que sería el caso más desfavorable, considerándolo empotrada acá, o lo puedo considerar continua, una losa continua apoyada en dos bordes, o sea, apoyada en el estribo y apoyada acá, y entonces con dos lados sueltos. Y entonces analizarla bajo una carga triangular, que sería el empuje del terreno. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No, de acuerdo, estamos claros ya. ¿Perdón? Está bien. No, no hay pregunta. Bueno, no tengo ya. Yo tengo un ejemplo acá, déjenme ver, de un estribo
Pero eso ya yo lo subiría al grupo. Esto es un estribo, ¿no? De un proyecto en el que trabajamos. Bueno, básicamente el que colocamos, aquí está el estribo. Este sería el plano del estribo, donde se ve la planta, la sección, el armado del estribo, el detallado del acero, la aleta, la planta del estribo y la zapata, ¿no? En este caso se usaron pilotes de concreto, pilote hincado de concreto. Entonces, básicamente ese es un plano de un estribo. Y este sería el ejemplo que vamos a subir al grupo, que sería el ejemplo de diseño de un estribo que tiene las diferentes etapas. En este caso fue un estribo con pilote. ¿De acuerdo? Bien. Si no hay preguntas, lo dejamos hasta ahí.